Hola, buen día, ¿cómo les va? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Si les parece, vamos a esperar unos 5 minutitos para que terminen de llegar todos nuestros compañeros y después vamos a ir dando inicio a la clase. ¿Eh? Así que, Profe, ¿le puedo hacer una pregunta mientras esperamos? sí, por supuesto. Es sobre un trabajo práctico que a mí me había faltado entregar y cuando lo hice hoy me surgió la duda. Es con respecto al arbitraje de consumo. Ajá. Yo tenía notado de clase que para poder acceder para el tribunal, o sea, tenía como, en realidad con respecto al salario mínimo vital y móvil, no tenía que ser superior a 2 salarios mínimo vital y móviles, sino que tenía un porcentaje del 50%. No sé si, y en el trabajo práctico la respuesta correcta era que tenía que ser mayor el monto a 2 salarios mínimos vitales y móviles. Sí, fíjense que ahí en el correo que yo les mandé, ustedes van a tener un link directo a la ley. El salario mínimo vital y móvil, en todo lo que es el COPREC y el sistema de arbitraje de consumo, e incluso el tema de la justicia del consumo, van a ver que se utiliza el salario mínimo vital y móvil como parámetro para acceder o no acceder a un montón de instancias. Fíjense que en algunos casos hay una instancia tiene un tope hasta de 55 salarios mínimos vital y móvil, hay otro que es 2, hay otro que es medio, hay distintos parámetros para distintas cosas. Por eso yo les puse ahí el link de la ley, le pegan una revisada a la ley y ahí van a encontrar cuántos salarios mínimos vitales son para qué cosa. Y es muy común, esto ténganlo en cuenta. ¿Me escuchan bien, no? Perdón. ¿Se me escucha? ¿Hola? Sí, sí, profe, se escucha bien. Bárbaro. Es muy común que en los ejercicios de los exámenes, los prácticos, se juegue un poquito con esto de cuántos salarios mínimos vital y móviles para qué, y la típica pregunta capciosa es que le pongan un parámetro para una cosa y le digan que para otra. Eso es típico. Igualmente, esto no es una pregunta, digamos, que pueda llegar a ser demasiado importante. Es una pauta, en rigor, es una pauta de competencia cuantitativa esa, ¿no? El salario mínimo vital y móvil se toma para no tener que estar permanentemente actualizando un número. Pero bueno, ahí en esa ley van a encontrar, yo les recomiendo, tampoco son tantas, son 3 o 4, les recomiendo que se las anoten y ya se las acuerden. Una era medio, otra era 2, otra era 55, me acuerdo, y había alguna más, para distintas cosas. Yo te voy a hacer absolutamente franco, ni siquiera van a tener que hacerse la memoria, van a tener la ley que la listo, ¿no? Tampoco vamos a hacer tanta historia de eso, ¿no es cierto? No es un contenido esencial de mucho menos, pero es típica pregunta esa, ¿cuánto salarios mínimos tiene para qué? Así que bueno. ¿Quieren aprovechar este tiempo para hacer alguna otra preguntita? Les voy a poner lo que vamos a hablar en la clase de hoy, que es un tema que a mí me gusta mucho porque nos empezamos a meter ya en una cuestión práctica, ¿no es cierto? Una cuestión de cómo trabajar con todos estos conocimientos que venimos adquiriendo en estas clases. Una cuestión que tiene todo que ver con el día que ustedes ya sean profesionales y tengan que llevar esto a un tribunal, ¿no? Ya no tanto estudiar, que el objetivo no sea tanto estar estudiando por ahí para rendir un examen en la facultad o para hacer un ejercicio práctico, sino que esto sea una herramienta verdaderamente de trabajo de ustedes, de la vida profesional que ustedes eligieron al momento de elegir esta carrera, ¿no? Y es que lo que vamos a hablar hoy es el beneficio de pobreza en los procesos de consumo. Vamos a dividir esta clase en dos partes. La primera parte, que es la más aburrida, va a estar a cargo mío, y la otra parte, digo que aburrida porque yo, digamos, siempre quiero que los que se luzcan sean los chicos que están haciendo la inscripción, y cuando venga entonces Santiago, el doctor Ríos Maderna, él les va a dar la esencia de todo esto, que es el contenido, cómo se aplica en la práctica el beneficio de pobreza. Yo les voy a hablar un poquito de no sé si es la historia, evolución
este beneficio, de dónde sale, cómo se llegó a esto, por qué dificultades atravesó, y mi interés que ustedes vean, yo la verdad que hice esta materia, la cursé en su momento en optativa, la cursé en el año 2008, y era como que era más incipiente. Si bien la ley es del año 94, en Argentina los procesos tienen sus tiempos. En el año 2008 hubo una reforma muy importante, la vimos en una de las primeras clases que tuvimos, creo que no sé si no fue la primera clase que yo tuve con usted, una reforma muy importante, que fue la reforma que le dio vigor a la Ley de Defensa del Consumidor. Mucho antes, todavía no se hablaba del nuevo Código Civil y Comercial, regía el Código de Vélez. El Código de Vélez está muy lejos de la Ley de Defensa del Consumidor, apenas había tenido una reforma con la Ley 17711, que lo acercaba un poco más a entender que a lo mejor un contrato podía ser un poco desigual. Recién, en el Código Civil la noción de contrato no paritario era muy incipiente. La Ley de Defensa del Consumidor venía ya del año 94 con otra idea, pero realmente cobra fuerza con esta reforma que se dio justo cuando yo empecé a estudiar. Empecé a estudiar el tema. Y bueno, lo que les quiero contar con todo esto es que todos estos procesos llevan tiempo. Lo mismo pasó, por ejemplo, con el tema de RT, que ustedes tienen una ley que es de la década del 90, con muchas reformas, pero que el tema de RT explota hace 10 años, por más que la ley lleve 20. Es lo mismo. En Argentina, este tipo de procesos, desde que el Congreso saca una ley hasta que en el tribunal empiezan a llegar los expedientes invocando esa norma, y empiezan a ser recepcionadas por los jueces y empiezan a salir fallos, digamos, sustentados en esa ley. Esos procesos tienen un tiempo, porque ustedes no se olviden que el ordenamiento jurídico nunca se agota en una sola norma, y hay que ver, cuando sale una norma nueva, cómo se va a acomodar esa norma entre todas las que ya están. Es decir, la Ley de Defensa del Consumidor, cómo se va a hacer su lugar, teniendo acá la ley de seguro, teniendo acá el código, tiene que hacerse su lugar. Esto, les digo, es quizás hasta más político que jurídico, ¿no es cierto? Pero la ley tiene que hacerse su lugar, y eso en Argentina lleva tiempo. Y este beneficio de pobreza que vamos a hablar hoy llevó mucho tiempo. Es más, les digo, es bastante nuevo. Hasta que, digamos, recién el año pasado, ustedes pueden ir con un expediente a los tribunales, tranquilos de que si el asunto es de consumidor, nadie les va a decir nada en cuanto a la identidad. Hasta hace nada más que 2 años atrás, hasta el 2018, no era tan fácil. Había que ver qué juzgado tocaba, cuál era el criterio. Y ahora les voy a explicar por qué. Porque ustedes me van a decir, pero ¿por qué tanto lío? Si la ley decía una cosa. Bueno, pero como yo les dije antes, el ordenamiento jurídico no se agota esa ley. Y hay otras leyes que dicen otras cosas. Por eso las cosas suelen ser más complejas de lo que parece. Esto es algo que nos tiene que distinguir a nosotros. Perdón. Sí. No existía la controversia de que si se presentaba solamente una declaración jurada en la declaración de pobreza o no, principalmente. Bueno, eso está bárbaro lo que voy a decir, que ya lo vamos a ver. Esa es una de las controversias que apareció. No es la más importante. Vamos a ver que hay una controversia mucho más obstaculizadora a la hora de dar lugar a la gratuidad. Pero sí. Era uno de los tantos problemas que se vino esto. Por eso digo, recién hace poco más de un año que ustedes van a los tribunales de Rosario con un asunto de consumidor y nadie les va a decir nada cuando ustedes digan esto es gratuito. Hasta hace muy poco había lugares donde podían tener problemas. Y le decían, no, mire, esto en realidad no. Bueno, el primer problema, ¿saben cuál fue? El primer problema aparece desde el inicio mismo de la Ley de Defensa del Consumidor. Porque el primer problema fue el veto parcial. El proyecto original de la Ley 24240 ya concebía la gratuidad en el proceso judicial. Pero una de las cosas que evitó el Poder Ejecutivo cuando la ley sale a la luz fue precisamente la gratuidad. Si la ley 24240 en sus términos originarios no sale con la gratuidad incorporada a su texto, porque es, digamos, vetada parcialmente junto con otros aspectos, que eso en su momento ya lo charlamos. ¿Y por qué? ¿A qué se debía este veto? ¿Por qué se vetó? Bueno, por algo que al día de hoy subsiste
digamos, ha perdido terreno, pero no ha desaparecido, que es el miedo al accionar jurídico temerario, es decir, básicamente el miedo a que la gratuidad lleve a que cualquiera demande cualquier cosa, y eso congestione los tribunales de juicios, porque total son gratuitos. Eso era el gran miedo que llevó en el año 1994 el Poder Ejecutivo Nacional a incluir en su veto parcial el tema de la gratuidad. La gratuidad en la reforma, a ver, vamos a ver, en el año 2008, en esta reforma importante que yo les había hablado cuando empezamos a charlar, en esa reforma fue que la gratuidad fue incorporada, fue finalmente incorporada al texto de la ley. Como les dije antes también, desde el momento en que se incorpora el texto de la ley hasta el momento en que eso fue efectivo, es la ley, perdón, acá la tengo, es la ley 26.361, 26361 del año 2008. Esa es la ley que incorporó la gratuidad al texto. La gratuidad que originalmente estaba, y que fue vetada parcialmente, que no vio la luz en el 94, sí fue incorporada en el año 2008 a través de la primera gran reforma que tuvo la Ley de Defensa del Consumidor, la Ley 26361. Siendo la otra gran reforma, si esto es una digresión para que ustedes vean, la otra gran reforma fue, naturalmente, la sanción del Código Civil y Comercial de la Nación, ¿no? Esas son las dos reformas más grandes, reformas que hubo muchas y que esto fue una clase ya dada y que tienen el material en el campus para dar. En fin. Les decía entonces, a partir del año 2008 ya tenemos la gratuidad en el texto de la ley. Concretamente, si mi memoria no me falla, en su artículo 53. Vamos a ver que esto sea así. No quiero... Sí, el artículo 53. Artículo 53, exactamente. El artículo 53 es un artículo que no se limita a la gratuidad, es un artículo que establece múltiples particularidades del proceso judicial del consumidor. Eso va a ser una clase aparte. Ustedes saben que el proceso judicial del consumidor es un proceso que tiene muchas cosas puntuales, particulares, distintas a cualquier otro proceso judicial, que ya vamos a ver. Pero una de ellas es que es gratuita. Ahora bien, ¿qué pasó? Apareció ahí en la ley y entonces al día siguiente de promulgada, al día siguiente de entrada en vigencia esta ley 26.361, ustedes iban al tribunal y podían tramitar tranquilamente un proceso judicial de consumo de manera gratuita. No, ¿por qué no? ¿Cuál fue la primera reacción? La primera reacción a esto fue una opinión doctrinaria bastante expandida y que tuvo su epicentro en la provincia de Córdoba, en la cual, una reacción doctrinaria, digamos, en la cual se entendía que para que esa gratuidad pudiera ser realidad fuera de los fueros federales y nacionales, hacía falta que fuera una ley convenio, las provincias sacasen una ley adhiriendo. ¿Por qué? Me imagino que se pueden ustedes ya concebir el porqué de esto. Porque estamos ante una ley nacional dictada por el Congreso de la Nación, que ¿sobre qué está legislando? Sobre tributos provinciales. Porque la tasa de justicia, el sellado de justicia, la tasa que se llama tasa única de actuación judicial en nuestra provincia, ese sellado es un tributo provincial. Y esto es un país federal. Entonces, ¿puede la nación ligeramente privar a la provincia de un tributo? ¿Puede el Congreso de la Nación votar que una provincia deje de percibir un tributo en el marco de un país federal? Ahí tienen el primer grave problema que tuvo la gratuidad concebida en el artículo 53 de la Ley de Defensa del Consumidor. ¿Y por qué digo que el epicentro estuvo en Córdoba? Porque en la provincia de Córdoba, esto que yo les estoy diciendo hoy, lo dijo el Superior Tribunal de Justicia. Lo que sería acá la Corte Suprema de la provincia, en Córdoba lo dijo el Superior Tribunal. Es decir, en Córdoba el Superior Tribunal resolvió que hasta que la provincia de Córdoba no adhiriese, el sellado se seguía cobrando. Y las notificaciones había que pagarlas y había que pagar todo, porque era una cuestión de materia no delegada de la provincia de la Nación. Y entonces la Nación, si decía que era gratuita, eso solamente podía aplicarse en los tribunales
nacionales de Buenos Aires y en los tribunales federales que están en el interior del país, pero de ninguna manera en la justicia provincial, en lo que se llaman los tribunales ordinarios o la justicia común. Bien, esto se entendió, ¿no? Agrego también que aparte de la materia tributaria, lo que se decía también mucho es que también le regulaba sobre materias procesales, que digamos, bueno, como saben los chicos, supongo que las provincias se reservan la facultad de dictar sus propios códigos procesales, y en este caso están poniendo una norma procesal en una norma de fondo, digamos, que también fue, digamos, el doble. La materia tributaria fue lo más fuerte, porque, digamos, le tocaron el bolsillo a las provincias, pero también el tema del proceso fue uno de los argumentos que esgrimieron en contra de la gratuidad, digamos. Tal cual. Gracias, Santi, gracias, doctor Ríos Maderna, que ya nos acompaña. Bueno, tal cual, sí. Obviamente, además de ser tributario, además es una cuestión procedimental, que también es materia no obligada. O sea, la verdad que hay argumentos de peso. Miren, esto es una cátedra de consumidor donde normalmente es lógico que así sea. Los integrantes somos pro-consumeristas. Pero ustedes, el día de mañana, esto ya se lo he dicho en otras ocasiones, tranquilamente ustedes pueden estar del otro lado. O sea, no necesariamente ustedes van a estar, su cliente va a ser siempre un consumidor. Su cliente bien puede ser. Me ha pasado que he tenido que contestar demandas que han hecho consumidores del otro lado, o sea que... Por supuesto. Entonces, tenemos que a veces reconocer el peso de los argumentos que hay del otro lado, ¿cierto? Acá los argumentos no son menores, no son dilatorios, no son chicanas. Realmente hay una cuestión federal de por medio, es una cuestión que tiene jerarquía constitucional, no es una pavada que a la provincia, a la nación le quita un tributo, ligeramente. Abre una puerta peligrosa, aceptarlo. Y que de repente el día de mañana, por otro motivo, le quita otro tributo y así. Entonces, y como pasó con la coparticipación en Ciudad Autónoma, ahora que le sacaron como 2 puntos. Y sí, tal cual. Por eso les digo, hay argumentos de peso. Yo no quiero que esto sea visto con una mirada infantil de buenos y malos o del que tiene razón y no la tiene. Hay argumentos de peso para, digamos, analizar este tema. ¿Cuál es la situación en la provincia de Santa Fe? La provincia de Santa Fe, apenas sale esta ley, la API, la Administración Provincial de Impuestos, saca una circular con este mismo criterio, advirtiendo que no había una ley adhiriendo, una ley provincial que adhiera, que esto no era una ley convenio y que los tributos locales no se podían tocar. O sea, los podía tocar la legislatura provincial, no el Congreso de la Nación. Y en un primer momento, la mayoría de los tribunales le iban a decir que todavía que no era aplicable esa gratuidad, porque la provincia no había adherido y eran tributos provinciales. O sea, que en el año 2008, apenas sale esta ley, en ningún lado le iban a dar la gratuidad. ¿Qué se empezó a decir como respuesta a esto? Como respuesta a esto, empezaron a surgir en la provincia de Santa Fe 3 argumentos, digamos. El primero era equiparar esta situación a otras situaciones de gratuidad que ya existen y que están, digamos, también normadas en leyes nacionales y que hoy no merecen ningún cuestionamiento, que son el derecho laboral, que el derecho laboral hay una diferencia. Nosotros tenemos un código procesal laboral, que es una ley de la provincia que dice que es gratis. Entonces ahí sí está la ley provincial que dice que es gratis. Entonces este argumento del derecho laboral no es tan... es bien débil. El segundo argumento, quizás ya bastante más fuerte, es la ley 24.522 del concurso de quiebras. Nuevamente, dice gratuidad, acá no hay una norma provincial que adhiera a la ley de concurso de quiebras, sin embargo, nadie cuestiona esa gratuidad. Ese ya está un poquito mejor parado que el laboral, ¿cierto? Y después tenemos un tercer argumento que ya es mucho más doctrinario, ya no se basa en esta casuística comparativa de ver, si en esta norma no dijiste nada, ¿por qué lo decís con esta? No, ya esta es una norma un poquito más, digamos, jurídicamente pensada. Que es que la Ley de Defensa del Consumidor es una derivación razonada del artículo 42 de la Constitución Nacional.
esta corriente entiende, a mi criterio con razón, que la división muchas veces de derecho entre procesal y de fondo, o entre derecho sustantivo y derecho adjetivo, o como quieran llamarle, esta división es una división metodológica, es una división que sirve para el estudio, es una división pragmática, pero que en realidad el derecho es uno solo. Y a veces hay grises, a veces es necesario una disposición de tipo procedimental para que el fondo pueda realizarse. Eso pasa sin dudas en el derecho laboral, y eso también estaría pasando en el derecho del consumidor. Para que los enunciados del derecho del consumidor no sean simplemente declamativos, para que no sea una linda prosa, para poder darle al consumidor verdaderas herramientas para poder defenderse, hace falta la gratuidad. O sea, es una cuestión que, si la vemos rápido y por arriba, es procedimental, pero en realidad es una cuestión de fondo. Es necesario, si vamos a hablar del derecho del consumidor, que el trámite sea gratuito. Es necesario. Si no es gratuito el trámite, el derecho del consumidor se torna en gran medida ilusorio. Eso es lo que dice esta corriente. Entonces, es un error, es mirar por arriba, es mirar muy superficialmente, pensar que la gratuidad es una cuestión procedimental o tributaria y que no es de fondo. Es de fondo. Es una corriente avalada por fallo de la Corte de la Nación, aparte. Así es. Bastante, con mucha espalda, digamos. Sí, tal cual. Sí. Entonces, a raíz de que esta tercera postura, sobre todo, lo otro era una comparación con normas, sirve, suma, la verdadera, digamos, el verdadero cauce por el cual. ¿Se me escucha bien? Me apareció un cartel que dice que mi conexión... Sí, se cortó recién, pero bien. Ahí volvió. Bien, bueno. Gracias, Santi. Entonces, es esta verdad corriente la que de a poco se va haciendo terreno y de a poco se va consolidando. Yo les quiero mencionar, a ver si los encuentro, algunos fallos que fue sacando distintas salas de la Cámara. Las cámaras de apelación civil y comercial de Rosario, no estaban las 4 salas de acuerdo. Había salas que decían que correspondía dar la gratuidad y había salas que decían que no. A ver si puedo encontrar los fallos. Denme un minutito. Yo tengo acá de la sala 1, por ejemplo. ¿Sala 1 cuál es? ¿Cusmano? Tengo Inchauspe, Juncos, Cejas, Rodríguez y Diana. Es la sala del doctor Ariza. ¿Eso daban la gratuidad? Sí, daban la gratuidad. Rechazaban, pasa que le subían los decretos de los jueces de primera instancia pidiendo que paguen el sellado, y esto lo rechazaban, digamos, argumentando la gratuidad. Pasa que, bueno, se circunscribía, que después fue lo que pasó con el fallo Salvato, no sé si vos lo hablaste. El fallo Salvato ya te lo iba a dejar a vos, porque eso ya es contenido. No, perfecto, sí, lo tenía armado, pero bueno, se lo adelanto. El fallo Salvato marca lo que hoy es el contenido del beneficio de gratuidad. ¿Qué se entiende por gratuidad, no es cierto? Claro, el problema de Salvato es que no fija de manera, digamos, clara cuál es el contenido del beneficio de gratuidad, porque en su momento, ahora lo voy a contar bien, pero... Es el que lo equipara a lo otro, ¿no? No quiero hacer un spoiler. No quiero hacer un spoiler de lo que vas a decir. No, después vamos a hablar bien. Dale. No quiero confundir tampoco, así que... Bueno, como le decía a Santi, yo después voy a ver si lo encuentro y se los mando, mientras él, yo le voy a encontrar, se lo voy a mandar por el chat. Hay un artículo que habla de la jurisprudencia de Rosario y tiene de todas las salas de la Cámara. Un artículo de María Paula Arias. Sí, creo que sí, que un artículo que incluso decía que el único que no daba la gratuidad era el Distrito 7, que supongo que ahora ya se habrá adaptado. Le prendía un poco de fuego al sitio. Claro, dije, no, lo dan todos menos 7. Así que sin embargo, que ya está. Sin embargo, en otros aspectos, fíjate vos cómo son las cosas, que en otros aspectos, Civil 7 fue la vanguardia. En lo que es pagaré de consumo, Civil 7, el doctor Quiroga, es la vanguardia. Claro, sí, bueno, pero si no ya no es él, ¿quién va a ser?
Por eso que, claro, pero ustedes fíjense cómo no es todo blanco o negro. A lo mejor un juzgado es renuente en cuanto a la gratuidad, pero a la hora de un pagaré de consumo, mientras todo lo demás dice, pero esto es un pagaré y el decreto ley de la década del 50, ese fue el primer juzgado en decir, esto es un pagaré de consumo, tiene que cumplir ciertos recados. O sea, es dinámico, es complejo, hay que estar actualizándose. La profesión es así. Bien. Y una cosita más les quería agregar. Esto ya, digamos, yo después le iba a mandar por el Zoom, por el chat del Zoom, algunos fallos a favor y otros en contra, pero es un poco de historia eso. Hoy en los tribunales de Rosario la gratuidad se respeta. Hoy la respetan todos los jueces. Y otro tema que hace a la gratuidad y que yo les quería contar, y con esto ya termino mi intervención, es la mediación prejudicial obligatoria. ¿Qué pasó? ¿Cómo juega el tema de la gratuidad con la mediación prejudicial obligatoria? Ustedes saben que hay mediaciones gratuitas. En un primer momento, algunos intentaron que, frente a los asuntos de consumo, como en un primer momento tenían que pasar por mediación prejudicial, y solicitaban la mediación gratuita. Decían, bueno, acá hay una gratuidad, así que, bueno, quiero la mediación gratuita. En general no tenían éxito porque digamos, el contraargumento que se utilizaba muchas veces para decir que no, es que en realidad se los podía eximir de sellados, de costos de notificaciones, de costos de oficios, pero en realidad lo que se paga en una mediación son los honorarios del mediador. Entonces, para que el mediador quede eximido de sus honorarios, que ahora hay un sistema rotativo que de cada 10 mediaciones uno cobra 9 y la que queda es la gratuita, tenía que ser un asunto donde esté muy comprometido el acceso a la justicia. En general, la mera invocación de la norma de consumo no provocaba que la AGEM les dé una mediación gratuita, en general. El tema era muy discutido, el colegio en su momento lo quería mucho, y el primer hito es hace 3 años atrás, cuando la Cámara de Circuito saca un fallo, que también se los voy a buscar, con el cual dice, si un consumidor apeló a la instancia administrativa a la autoridad de aplicación, si tuvo la audiencia fijada por la Dirección de Comercio Interior, ya está, ya no se le vuelve a pedir una mediación prejudicial obligatoria. A la Cámara de Circuito no se le escapa que una cosa es conciliación y otra cosa es mediación. Teóricamente son cosas diferentes, no es lo mismo. Sin embargo, la Cámara, con buen criterio, dice, más allá de que sean efectivamente cosas diferentes, la verdad es que son dos formas de autocomposición del conflicto. Y si la autocomposición del conflicto ya fracasó una vez, no tiene sentido forzar otro intento de autocomposición. Démosle acceso a los tribunales. Ese fue el primer hito. Hace 1 año y medio se modificó la ley de la 13.151, la ley de mediación prejudicial, y se incorporando al artículo 4, que son las cuestiones que están exceptuadas de mediación, se incorporó las cuestiones donde esté manifiestamente comprometido el derecho al consumo. Si la cuestión es dudosa, no. Tiene que ser algo claro de que estamos hablando de un tema totalmente captado por la ley de defensa del consumo. En ese caso, hoy por hoy, esto muchos profesionales lo ignoran, ¿saben por qué? Porque si ustedes buscan la ley de mediación en Internet, es muy difícil encontrarla actualizada. Es muy difícil. Sí. Es muy difícil. Ustedes van a ver que en el sistema de información normativa de la provincia de Santa Fe está la versión original de la ley. La ley sufrió un par de modificaciones. Muy difícil encontrarla actualizada. Pero en el artículo 4, después del M viene un inciso más. No termina con el M, que es el último que ustedes van a encontrar en casi todas las publicaciones que hay. El M es el que dice cuestiones de orden público, que por ese lado entró. Pero ahora hay un inciso específico que dice que las cuestiones de consumo están excluidas de la mediación prejudicial. Invocando eso, no tienen que atravesar entonces la mediación prejudicial. Ahora, le cedo la palabra al doctor Leo Maderna, que nos va entonces a contar en qué consiste el beneficio de pobreza, o sea, qué entendemos por pobreza, qué tenemos y qué no tenemos cuando iniciamos una demanda de defensa del consumidor. Gracias, Santi.
Buenísimo. Ale, tengo una pregunta. Vos hablaste de los dos criterios, digamos, de qué entienden algunos por beneficio de gratuidad y qué entiende. Te pregunto para no repetirlo, porque entré No, tarde. no hablé. La diferencia que decís vos parte sobre todo de nuestro derecho local y de lo que dice Perfecto. el Código Procesal de la Nación, ¿no es cierto? Sí, Bueno, esa es la parte precisamente que te dejaba, pero si vos me permitís, yo voy a meter mis bocadillos. dale, obvio, obvio. Te pido que me hagas, ¿cómo se llama? Coanfitrión, así, pues así voy a compartir Sí, pantalla unas ya cositas que mismo. tengo. No tengo un PowerPoint, pero algunos detalles sobre todo para mostrar bien en la práctica cómo es. A ver, ahí ya tendría que estar, ¿no? Perfecto. Ahí Bárbaro. estamos. Buenísimo. Bueno, bueno, gracias Ari, antes que nada por la introducción. Así que bueno, como bien dijimos hace un ratito, perdón que no prendo la cámara, pero bueno, la compu está andando cada vez peor, así que me va a colapsar si prendo todo. Eh, Vamos a hablar del beneficio de gratuidad. El artículo, bueno, 53, con esta reforma del año 2008, básicamente lo que dice, bueno, digamos, textualmente la ley dice que las actuaciones judiciales que se inicien de conformidad con la ley, digamos, de defensa del consumidor, ya sea en defensa de un derecho o un interés individual, van a gozar de beneficio de justicia gratuita. Lo dice así expresamente. Lo que no hace la ley, justamente, es decir, qué se comprende por beneficio de justicia gratuita. Entonces, ¿qué comprendería? Les pregunto a ustedes si alguno tiene alguna idea, ¿qué les parece que puede llegar a todo esto? Les quería preguntar si dieron derecho procesal, porque yo les estoy hablando como si dando por sentado que ustedes lo saben y quizá no, porque no tengo idea cómo es el tema de las correlativas acá en la materia. Sí, es Pero bueno, correlativa con la materia. con Si no me procesal, equivoco, ustedes era ven procesal correlativa. civil, Procesal civil, que nosotros la tenemos dividida en dos partes, hasta claro, la procesal civil 2 creo que es correlativa con la materia. perfecto, no, pero les pregunto porque bueno, en su momento cuando dábamos contrato consumidor estaba antes contrato y después estaba procesal civil. Pero bueno, entonces, ¿qué se entiende por beneficio de justicia gratuita? Bueno, acá tenemos una discusión doctrinaria y, digamos, jurisprudencial que al día de hoy no se ponen de acuerdo, si bien tenemos un fallo acá en la provincia de Santa Fe que parecería que pone un criterio para los tribunales inferiores. Bueno, digamos, una discusión que al día de hoy se sigue teniendo. Bueno, por un lado tenemos un criterio amplio, ¿qué es lo que dice? Dice, bueno, beneficio de gratuidad es lo mismo que el beneficio de litigar sin gasto que tenemos acá en la provincia de Santa Fe. No sé si alguno sabrá en qué consiste este beneficio de litigar sin gasto. Escuché que creo que Camila había dicho algo de la declaración jurada, así que bueno, alguna idea se ve que tiene. Pero bueno, básicamente un beneficio que tiene nuestro código procesal, que permite a aquellas personas que, bueno, no tienen la posibilidad de sufragar los gastos para su defensa, ya sea porque no tienen bienes, o también tenemos que tener en cuenta que el tema de la pobreza es relativo, porque no es necesario que, cuando se habla de pobre para litigar, no es sinónimo de indigente, de persona que vive en la calle o de que no puede mantener una familia, sino que es pobre para litigar. O sea, podés tener una persona trabajadora que gana un sueldo, no sé yo, salario mínimo, pero tengamos en cuenta que el sellado tasa de justicia es un porcentaje, o sea que imagínense que un caso importante, está bien que en consumidor no sé cuántos casos grandes se ven, pero bueno, imaginen en otras ramas, por ejemplo, que yo, daños de perjuicio, que justamente yo es lo que más tengo presente porque hago en el estudio, y son casos de muchas veces de millones de pesos. Imagínense que pagar un sellado del 3% del monto, muchas veces hasta a una persona normal se le hace imposible. Entonces tengan en cuenta que cuando se habla de pobre para litigar, no estamos hablando de pobre como uno piensa quizá normalmente. Pero bueno, básicamente esto está regulado en los artículos 332 a 339 del Código Procesal Civil y Comercial de la provincia de Santa Fe. Hasta el año, si no me equivoco, Ale, corregime, 2016 fue la reforma. Sí, Sí, sí. 2016. Yo me acuerdo porque lo vi en procesal civil y todavía era en 2015 y todavía era como antes. Creo que Fue fueron fin de una reforma. 2016, pero al final, noviembre, Sí, diciembre, una cosa así. en Terminó el fines año del pasado. año, hasta el fin del año 2016, la Ujú. pobreza se hacía a través de un incidente que se tenía que iniciar, se podía iniciar al mismo tiempo que el juicio principal, suspendía los plazos, interrumpía la prescripción, y el tema que tenía era que era un incidente que a veces llevaba años, porque si la otra parte se oponía, había que ofrecer prueba, había que producir la prueba, con los tiempos de la justicia que todos conocemos, podía llevar muchísimos años, algo tan simple como pedir no tener que pagar los gastos de un proceso, digamos.
Bueno, a partir del año 2016, por suerte, se hizo una reforma que simplificó todo este tema y hoy en día el beneficio para litigar sin gastos se pide a través de una declaración jurada, que ahora después les voy a mostrar cómo es. Es muy simple, se completa los datos y se firma ante una autoridad pública, se certifica la firma y se presenta en el expediente directamente. O sea, pero bueno, se simplificó mucho. Esa declaración jurada obviamente después tiene que ser evaluada, porque si no, imagínense que cualquiera podría pedirlo, se le tiene que notificar al API, que es principalmente el interesado, como dijimos, por el tema de que el sellado es un tributo provincial, y el principal interesado sería obviamente la Administración Provincial de Impuestos. Pero bueno, después sale el decreto, se notifica a las partes y se sigue con el juicio. No es como antes, que tardaba años y atrasaba todo, digamos. Pero bueno, una vez que se obtiene este beneficio, bueno, el Código Procesal dice que abarca, obviamente, todos los impuestos, todas las tasas, todas las contribuciones de carácter fiscal que se tengan que pagar en el marco del proceso, obviamente sellados, tasa de justicia, así como también tienen beneficios para obtener copias de documentos públicos, por ejemplo, partidas, también las cédulas, tienen cédulas gratuitas. Así que bueno, el beneficio es, como ven, bastante importante. Y ustedes se preguntarán qué pasa con las costas, ¿no? Si no puede pagar estos sellados, menos va a poder pagar las costas, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que dice nuestro código? En el caso de que el declarado pobre para litigar pierda y le imponga las costas, va a tener que pagar las costas únicamente si tiene bienes para hacerlo. Obviamente que no va a poder atacarse la vivienda familiar, no se va a poder atacar los causavientes, pero si tiene bienes para hacerlo, lo va a tener que pagar, menos en la medida de lo que pueda. ¿Qué pasa si gana y le imponen costas, o tiene que pagarle costas, digamos? Si gana, entonces el código dice que va a tener que pagar las costas hasta 1/3 de los valores que reciba. O sea, si al pobre para litigar gana, por ejemplo, y le declaran que le tienen que pagar 1.000.000 de pesos, y las costas, digamos, exceden, son 500.000 pesos, digamos, un caso figurativo, va a tener que pagar hasta la tercera parte. Sí, Ale, decime qué querés. Aclaremos una aclaración, porque por ahí los chicos, no sé cuántos tendrán experiencia en el tribunal. Sí. Es raro que el que gane pague alguna costa. Es raro. Lo normal es que pague la costa que pierde, la condena en costa al perdido. Podría darse un caso en que alguien gane, pero por ejemplo, durante el trámite del juicio haya perdido un incidente de incompetencia. Porque obvio. Supongamos, un caso así sería: presentó la demanda ante un juez incompetente, perdió ese incidente, después la presentó ante el juez y ganó, pero la costa de algún caso raro de costa por su orden, digamos. O costa por su orden, o a lo mejor una pluspetición, ganó, pero no lo que había pedido porque había pedido más. Son casos de medio de laboratorio. En general. Claro, sí, pero el código los prevé por las dudas, digamos, porque la realidad a veces supera la ficción, es así. Pero bueno, básicamente, bueno, y esta declaración jurada no hace falta que se haga sí o sí al principio del proceso, obviamente que es lo ideal para no tener que pagar ese sellado, pero se puede hacer en cualquier estado del proceso, eso dice el código. Bien, ¿y qué pasa si obviamente se verifica que esta persona que presenta una declaración jurada no, ya digamos, tiene los medios para hacer frente a los gastos? Bueno, va a cesar el beneficio de litigar sin gastos. Entonces, bueno, este criterio amplio, como para no perder el hilo, dice que el beneficio de justicia gratuita que prevé el artículo 53 de la Ley de Defensa del Consumidor es lo mismo que que el beneficio para litigar sin gastos que prevé nuestro Código Procesal Civil y Comercial de Santa Fe. No, entonces, el efecto es el mismo, el contenido es el mismo, con la salvedad de que no haría falta precisamente prestar esa declaración jurada. Exacto, sí, es lo que iba a decir ahora. En la práctica no hace falta presentar la declaración jurada cuando uno es consumidor, o sea, con la presentación de la demanda. Ahora yo le voy a mostrar una demanda tanto una en el provincial como en el federal, que directamente se invoca el beneficio, aunque no debería hacer falta, porque en realidad con la sola prueba de que es un consumidor, o demostración de que es un consumidor en defensa de un derecho, un interés individual, como es el artículo 53, bastaría con que se otorgue este beneficio de justicia gratuita. Pero bueno, igualmente las demandas los abogados la invocan, ponen el artículo, alguno pone un poco de jurisprudencia, pero
Pero bueno, sí, no hace falta presentar la declaración jurada, a diferencia obviamente de los casos en los cuales no se es consumidor, pero igualmente se expone para poder litigar. Bueno, y en la vereda de enfrente tenemos el criterio restringido, que ¿qué es lo que dice el criterio restringido? Dice que el beneficio de justicia gratuita no tiene el mismo contenido que tiene el beneficio para litigar sin gasto, es decir, que son distintos. Respecto a esto me pareció interesante un fallo de la Cámara Nacional Civil y Comercial, que bueno, básicamente, digamos, sigue este criterio, que es BME, yo después se los paso, contra Vapro Mandatos de Negocios S.A., en el que básicamente dijeron que, bueno, obviamente la gratuidad es distinto a litigar sin gastos, porque dice que la gratuidad lo que refiere es al acceso a la justicia, es decir, a interponer la demanda, a poder acceder a la justicia. Dice que el acceso a la justicia no tiene que estar interpuesto por cuestiones de índole económica, pero una vez que se accede a la justicia, o sea, una vez que se interpone la demanda, todos los gastos que le implique continuar con ese proceso, lo va a tener que pagar, incluidas las costas, digamos. Mientras que dice que el beneficio de litigar sin gastos abarca todas las actuaciones cumplidas desde la iniciación del proceso hasta su finalización, incluyendo la exhibición de costas. Entonces sería distinto, porque según este criterio restringido, el beneficio de justicia gratuita previsto por la Ley de Defensa del Consumidor abarcaría únicamente el sellado, la tasa de justicia. Todos los demás gastos dentro del proceso, incluidas las costas, lo va a tener que abonar. Distinto es el beneficio de litigar sin gastos. Esto según esta corriente, o sea, tenemos el criterio amplio y el criterio restringido. ¿Se entendió más o menos? O sea, uno dice que es igual y el otro dice que no son lo mismo y tienen un contenido distinto. Pregunta, ¿Entendieron? profe. ¿Y qué se usa entonces cuando se presenta una demanda? De acuerdo al criterio del tribunal, puede ser Bueno, que te digan que sí o que ahora no. les cuento. Hasta el año, no sé de qué año fue, me parece 2019, cada Bueno, tribunal, el fallo Salvato, le ibas a decir. Salvato, sí, perdón, Salvato, sí, está Salvato. bien. 2010, Hasta el año principio creo del que 2019. 2019, cada tribunal tenía su criterio, obviamente, como decíamos antes con Ale, o sea, el distrito 7 presentaba sin pagar sellado y te ordenaba pagar ese sellado antes de dar curso a la demanda. Otro juzgado quizás le daba curso a la gratuidad, o sea, estaba el criterio de cada juzgado. Bueno, hasta el año 2019, que salió el fallo Salvato, que es un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la provincia de Santa Fe, que bueno, viene a unificar justamente el criterio de los tribunales inferiores. ¿Qué pasó en este caso? Bueno, pasó lo siguiente. Era un caso de un consumidor contra la empresa BGH, que fabrica electrodomésticos, que bueno, básicamente era un caso de un televisor que había comprado el consumidor, que no le funcionó, entonces bueno, interpone una demanda contra BGH en los tribunales de circuito de la ciudad de Rosario, reclamando obviamente, bueno, lo que correspondía, que no sé los detalles, pero reclamaba por el televisor en cuestión. Bueno, frente a esta demanda, BGH, ¿qué hace? Le interpone una excepción, que no sé si ustedes, bueno, me dicen que ya era un consumidor, le interpone una excepción de arraigo, una excepción de previo especial pronunciamiento, una excepción prevista en el código que, bueno, ha sido bastante criticada, no me voy a meter en ese tema, pero bueno, le interpone una excepción de arraigo, por la cual básicamente el consumidor iba a tener que acreditar solvencia para poder continuar con el proceso y eventualmente pagar las costas. Entonces, ¿qué hace el consumidor? Pero bueno, teniendo en cuenta este artículo 53 de la Ley de Defensa del Consumidor, que me otorga beneficio de justicia gratuita, yo no tengo que demostrar ninguna solvencia. Así que apela y el caso llega a... frente a esta excepción de arraigo, el juez de primera instancia le da la razón al consumidor. Dice, como la Ley de Defensa del Consumidor dice que hay beneficio de justicia gratuita, el consumidor no tiene que demostrar solvencia alguna. Bueno, BGH apela a la Cámara de Circuito. La Cámara, sorprendentemente, le da la razón a BGH. Dice que, primero, como habíamos hablado con Ale, pone el criterio de carácter tributario. Dice que como la Ley de Defensa del Consumidor es una ley de fondo dictada por el Congreso de la Nación, no puede meterse en tributos de carácter provincial, como era en el caso la tasa de justicia o el sellado. Entonces, por eso no puede escudarse, digamos, el consumidor en este artículo 53 para pretender escapar, digamos, de tener que acreditar la solvencia. Y además dice que como la provincia de Santa Fe no había adherido a la ley 24240 y a su vez el consumidor tampoco en su contestación, en su demanda, perdón,
había, digamos, invocado este beneficio de gratuidad, entonces le da la razón a BGH y dice que el consumidor va a tener que acreditar solvencia dentro del juicio iniciado. Bueno, el consumidor obviamente no quedó nada contento con el fallo de la Cámara, interpuso recurso de inconstitucionalidad y llega a la Corte Suprema de Justicia de la provincia. Bueno, y la Corte Suprema de Justicia de la provincia da vuelta el fallo de la Cámara de Circuito, efectivamente diciendo que el consumidor, en virtud de este artículo 53, no iba a tener que acreditar, digamos, solvencia, justamente por este beneficio para litigar sin gastos. ¿Y qué es lo que hace la Corte acá en este caso? Que es lo que decía Ale antes. Bueno, lo que pasa es lo siguiente. El Código Procesal Civil y Comercial, como yo les dije, bueno, perdón, lo voy a decir de vuelta, así lo entienden bien. La Corte en este caso dice que el consumidor no tiene que arraigar. Entonces, ¿qué dice el Código Procesal Civil y Comercial de la provincia de Santa Fe? Dice que dentro de un proceso no va a tener que arraigar una de las partes si el mismo es declarado pobre para litigar por resolución firme. Entonces, ¿qué está haciendo la Corte en este caso? Está equiparando, al decir que no tiene que arraigar, está equiparando al consumidor con un pobre para litigar sin gastos, o sea, diciendo y adoptando el criterio amplio de que el beneficio de justicia gratuita establecido en el artículo 53 de la Ley de Defensa del Consumidor tiene el mismo contenido que el beneficio para litigar sin gastos previsto en nuestro Código Procesal Civil y Comercial, digamos. Así que bueno, digamos, vean la importancia de la Corte adoptando este criterio que pone fin a la incertidumbre que había al respecto en los distintos juzgados de la ciudad, porque como bien preguntaba la compañera, que bueno, espero que hayas entendido más o menos cómo es ahora la cuestión, antes era a la suerte, supongo, cuando se sorteaba el juzgado, si el abogado tenía experiencia, se habrá dado cuenta más o menos de qué juez le tocó y si le iba a dar la gratuidad o no, le iba a reclamar el pago de sellado o no. Pero bueno. Perdón, la suerte llegaba hasta la segunda instancia. Yo ahí en el chat del Zoom les puse algunos antecedentes históricos. Van a ver que había 2 salas que se pronunciaban a favor de la gratuidad y 2 salas que se pronunciaban en contra. Realmente era una lotería, incluso si iban a la Cámara. No había seguridad jurídica en este tema. El fallo salvado que menciona Santiago pacificó bastante la cuestión, por lo menos en la práctica. El debate teórico sigue, pero en la práctica la cuestión hoy está más pacífica, digamos, a partir de que la Corte se pronunció. Que es una de las funciones de los superiores tribunales, es esa, la unificación de criterios, ¿no es cierto? Claro, sí, obviamente. Pero si uno se quiere apartar, digamos, tiene que estar muy bien justificado, porque si no... pero bueno, básicamente entonces con este fallo viene a unificar este criterio y adoptar, como les dije, el criterio amplio acerca de este beneficio de justicia gratuita. Ahora les voy a compartir pantalla. Antes de esto, les quería comentar una cuestión de interés. Había un anteproyecto de ley de defensa del consumidor que estaba comentado por, no sé en qué quedó ese proyecto, Ale, no sé si lo sabrás. Era sí. No sé si tiene estado parlamentario todavía o no. Ahora está el código. Claro. Lo último ahora es el código. Los proyectos ya quedaron. Había un anteproyecto que, bueno, era una obra de la ley que tenía un comentario, digamos, de muchos autores que estaban muy interesantes. Y dentro de este proyecto me pareció muy interesante qué querían regular, digamos, cómo querían regular este tema del beneficio para litigar sin gastos. Así que, bueno, me pareció muy interesante porque les leo cuál era el texto propuesto, ¿no? O sea, el texto actual decía: las actuaciones judiciales que se inicien de conformidad con la presente ley en razón de un derecho o interés individual gozarán del beneficio de justicia gratuita. Hasta ahí, no dice más nada. Y este anteproyecto le agrega, después de eso, que se considera comprensivo del pago de tasa de justicia, timbrados, sellados, costas y de todo gasto, excepto en el caso de temeridad o malicia o pluspetición inexcusable. Ya que ven que no deja lugar a dudas de qué abarca este beneficio de justicia gratuita. Obviamente esto no se aprobó, o sea, sigue vigente el artículo 53 que genera cierta incertidumbre, pero bueno, me pareció algo interesante la idea, digamos, de
ponerlo una enumeración que quite las dudas a qué abarca y qué no abarca y tener que discutirlo jurisprudencialmente, doctrinariamente. Pero bueno, básicamente, sí. Quería agregar una cuestión que se nos presentó a nosotros, concreta, en el marco de un proceso de consumo. Se nos planteó si la cuestión de la gratuidad abarcaba la contracautela en el pedido de dictado de una medida cautelar. Claro. Bueno, justamente nos inspiramos en este fallo Salvato y el contenido del beneficio de litigar sin gastos, como vos bien lo dijiste, está en el Código de Procedimientos, dice pormenorizadamente qué es lo que, comprende este beneficio y en ningún lado habla de la contracautela. Entonces, vamos a hacer un repasito muy rápido. ¿Contracautela qué es? Yo voy a pedirle al juez una medida cautelar. Yo voy a pedirle al juez que disponga que algo se haga o no se haga cuando el juez todavía no sabe quién tiene razón. El juez todavía no se pronunció. Estamos lejos de la sentencia. El proceso generalmente está en sus inicios o como mucho en el medio, pero no ha llegado todavía a la sentencia. Y yo ya le estoy pidiendo al juez que anticipadamente haga algo o evite que algo ocurra de manera tal de conservar mi eventual derecho para cuando yo tenga razón, para cuando se declare que yo tengo razón. Hay que ser muy prudente a la hora de dictar una medida cautelar porque uno ya está de alguna manera modificando la realidad o evitando que la realidad se modifique sin saber bien quién tiene la razón o no. Y precisamente ese enigma, esa incertidumbre respecto de si quien está pidiendo de verdad tiene razón o no, porque todavía no se sabe quién la tiene, es lo que lleva a esta medida de resguardo que es la contracautela. Si yo voy a pedir al juez que haga o evite que algo ocurra durante el proceso, yo tengo que ofrecer algún tipo de reaseguro por si yo le generé daños a mi adversario, a mi contraparte, y resulta que a la postre no tenía razón. Eso es la contracautela, es uno de los 3 requisitos de las medidas cautelares. ¿Se acuerdan? Verosimilitud del derecho, peligro en la demora y contracautela. ¿Recuerdan? Bueno, la contracautela es eso. Y lo que se discutió, y esto es un caso que nos tocó de cerca, es si la gratuidad del consumidor lo eximía de prestar contracautela. ¿A usted qué les parece? Me gustaría escuchar, a ver, abrir el debate. ¿Les parece que sí? ¿Que la gratuidad lo exime de la contracautela? Bueno, no. Claro, por una cuestión de que es como él tiene que, digamos, asegurar que no va a causar ningún daño y como que si eso es gratis no tendría mucho sentido. Claro, exactamente. La contracautela es un resguardo de que alguien que todavía no sabemos si tiene razón o no, por más prerrogativas legales que tenga a favor, la verdad es que no sabemos aún si tiene razón o no. Entonces, algún tipo de reaseguro tiene que haber. La contracautela, dice nuestro Código de Procedimientos, que es la satisfacción del tribunal, es decir, se puede tener en cuenta las circunstancias a la hora de exigir mucho, más o menos o poquito, pero la gratuidad no dispensa de la contracautela, hay que prestarle igual. Puede dispensar, sí, del sellado que también llevan las medidas cautelares, que para un sellado, pero no de la contracautela. Por lo menos en esa ocasión, y tras estudiar el tema, entendimos que no, tuvo que prestar la contracautela igual, tuvo que venir un fiador y firmar una fianza haciéndose responsable de los daños que la cautelar pudiera generar. Profe, una pregunta. Cuando nosotros habíamos dado al principio de año, digamos, los principios, uno de los principios era la gratuidad. O sea, ¿ese principio se incorpora a partir de esta reforma del 2008 o ya estaba de antes y vos podías apelar al principio, digamos? A ver, la gratuidad, perdón, Santi, si te parece, contesto yo después. La gratuidad en derecho del consumidor puede referir a distintos aspectos no necesariamente relacionados entre sí. Nosotros hoy estamos viendo la gratuidad del proceso judicial que ciertamente se incorporó en el año 2008, antes no estaba legislada. ¿Se acuerdan? Les comenté que esto había estado contemplado en el proyecto inicial, fue víctima del veto parcial del Poder Ejecutivo Nacional en la década del 90 y luego definitivamente fue incorporado en el año 2008. Por ese lado, desde ese aspecto, sí podríamos decir que antes del 2008 no había gratuidad.
Sin embargo, hay otras cuestiones que también tienen que ver con el derecho del consumidor, no necesariamente con el proceso judicial, donde podemos ver a la gratuidad vinculada a la asistencia jurídica. Por ejemplo, el asesoramiento jurídico gratuito que la autoridad de aplicación le otorga a los consumidores. Por ejemplo, la circunstancia de que no necesariamente tiene que haber un contrato oneroso con el proveedor para que activar los dispositivos de defensa. Es decir, una muestra gratis a mí ya me deja amparado por el derecho del consumidor. O sea, no se agota el tema gratuidad en el proceso judicial. Nosotros hoy estamos hablando de la gratuidad en el proceso judicial. Yo no diría que eso es todo el contenido del principio de gratuidad que tiene la Ley de Defensa del Consumidor. Ciertamente eso es sí, quizás el más importante, o uno de los más importantes, no es opinable, ¿no? Pero no es todo. Yo creo que el principio de gratuidad estuvo siempre. Y esta es una de sus manifestaciones, quizás una de las más importantes. Pero hay otras manifestaciones también que sí estuvieron desde el inicio. Perdón. Chicos, les comparto pantalla un segundo para que vean. Tengo acá, para que se me tildó Zoom. ¿Me escuchan? Sí, se escucha. Bánquenme un segundito que se me tildó el Google Chrome. No sé si no se me va a caer. Si tienen alguna otra pregunta. Lo tengo ahí. Mientras son dos pavadas igual para mostrar, pero era... Bueno, mientras tanto de Santi les cuento acá a los chicos que en el chat del Zoom van a encontrar algunas cositas que yo les había mencionado. Por ejemplo, ¿se acuerdan que les dije que el APIS había pronunciado al principio diciendo que la Administración Provincial de Impuestos de Santa Fe había dicho no a este beneficio al principio? Estamos hablando año 2012. El API dijo no, este beneficio de gratuidad no afecta a las rentas provinciales. Eso lo hizo mediante circular 7980 del año 2012. Y además, también les quería mencionar que había un argumento más a favor de la gratuidad, que es que algunos entendían, esto es algo que en su momento dijo el doctor, se me fue el nombre, un profesional muy, muy reconocido, Vázquez Ferreira. El doctor Vázquez Ferreira sostuvo una posición novedosa, y a partir de la posición de él, muchos la sostuvieron al lado de él, que es que la provincia de Santa Fe sí había adherido a la Ley de Defensa del Consumidor, y que entonces sí procedía la gratuidad, porque sí existía adhesión. Vázquez Ferreira sostiene que los decretos provinciales 850 del año 94 y 471 del año 2010 importan necesariamente una adhesión a la ley. Porque estos son los decretos que crean la oficina. Estos son los decretos que crean la capacidad de multar que tiene la oficina y que se basa en la ley. Entonces el doctor Vázquez Ferreira, la verdad que muy audaz, muy ingenioso, dijo, sí adhirió. Y como adhirió, hay gratuidad, porque adhirió. La crítica que se le hace a esta postura es que las leyes y convenios se adhieren por ley de la legislatura, no por decreto. Pero es otro argumento más a favor de la gratuidad. Ahí ¿se ve mi pantalla? Yo no la veo, Santi. A ver. Ustedes, chicos. Ahora me veo a mí mismo. O sea, me veo a mí mismo en tu pantalla. Te ves a vos mismo, sí. Estoy acá. Ahí está. Primero le quería mostrar cómo es el formulario de acá para el beneficio para liquidar sin gastos. Este está llenado, lo saqué de un expediente, pero bueno, no le voy a borrar los datos. Total, no creo que le importe, señor. Uy, se tiró. Ahí está. Ven que es simple, o sea, se llenan los datos, se pone que no cuenta con ingresos suficientes, esto es un formulario, o sea, no es muy elaborado. Y después lo firma, y abajo, bueno, lo firma obviamente frente a una secretaria, y listo, así de simple. Y ven que sale una vez que se presenta con la demanda, obviamente, a ver si acá me salió, me parece que se me salió, porque sale un decreto, digamos, que dice, téngase declarado pobre para liquidar sin gastos, así de simple. Antes era, imagínense, un incidente que tardaba 1 millón de años. Y ahora se presenta esta declaración jurada así, y listo. Obviamente en los casos de consumidor, dijimos con la ley, no se presenta la declaración jurada, no hace falta. Pero bueno. Y después le quería mostrar, acá está, mira, sale un decreto más o menos así. Muestro esto es una notificación, no encontré el decreto en sí, pero ven que
acá ves, atento a lo presentado por el artículo 333 del Código Procesal de lo Civil y Comercial, declárase pobre para litigar sin gastos. Lo tienen que notificar a las partes y al API, y listo. Sigue el proceso, así de simple. Y después les quería mostrar 2 demandas. Esta demanda, que se ve bien, esta demanda es en el federal. ¿Cómo se invoca? Se invoca así directamente, ven acá. Como acá invoca el trámite de juicio sumarísimo, que es otra de las cuestiones que se va a ver en la clase de Derecho Procesal, de la gratuidad. Acá se invoca, acá bueno, puse un poquito de jurisprudencia, digamos, pero ven que no es la gran cosa, se invoca en 2 párrafos la gratuidad. En realidad debería otorgarse automáticamente, pero bueno, por las dudas, como yo les dije, igualmente se lo invoca. Esto en el federal, es en un decreto, a ver si lo tengo acá, que no dice pague sellado previamente, no, listo. Entonces acá le pone tenga que comparación de buen presentado, así de simple. Imagínense que si no se considera la gratuidad, directamente este decreto no sale. Y acá tengo otra demanda, que es del provincial. Lo encuentro, tengo 10 millones ¿ven? Acá también, más o menos parecido. Esto es de Rosario, es un caso de daño de consumidor también. Y que lo ponen en un parrafito, plantea la gratuidad y listo. Simple. Así que bueno, esto más o menos así como en la práctica se invoca. Como pueden ver, no es la. Gracias a este fallo de la Corte en materia de, digamos, el provincial, el fallo Salvato, no se tiene que justificar mucho. Imagínense que si no estuviera ese fallo, quizás se tendría que hacer una justificación o un argumento un poquito más amplio para que después el juzgado lo otorgue. Pero bueno, así es como en la práctica, digamos, te pide la gratuidad. Así que bueno, si tienen alguna duda, eso sería más o menos todo, me parece, Ale. No sé si te parece que falta algo más. Tampoco es un tema que se puede explayar, es bastante simple. Pero bueno, si tienen alguna duda, pregunten ahora, así se la sacamos y bueno, pueden estudiarlo tranquilamente. Bueno, por mi parte, la verdad, todo re bien. Bueno, me alegro. Bueno, es un tema lindo, un tema que tiene todo que ver con el ejercicio de la profesión. Y es un tema que se pregunta en examen, le digo por lo porque sé que no sé si en la mesa anterior o en la mesa regular del año pasado se preguntó. Así que no le resten importancia porque se pregunta. Bueno, chicos, muchísimas gracias. Ha sido, la verdad, una linda charla, un tema de mucha praxis, un tema que tiene todo que ver con el ejercicio de la profesión. Así que bueno, ya nos estaremos volviendo a encontrar. Saludos para todos. Bueno. Adiós. Chao, gracias. Chao. Chao.